Hoy vamos a ver gastroenteritis aguda. La gastroenteritis aguda se va a definir como la disminución de la consistencia de las heces blandas o líquidas y o incremento de la frecuencia de evacuaciones más de 3 evacuaciones en 24 horas con o sin fiebre o vómito de una duración habitual menor a 7 días y nunca mayor a 14 días. La diarrea es una alteración en el movimiento característico del intestino con un incremento en el contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones, una disminución de la consistencia líquida o blanda o un incremento de la frecuencia de los movimientos intestinales con mayor o igual a 3 evacuaciones en un día y nunca mayor a 14 días. Aquí es importante diferenciar la diarrea aguda, que tiene que ser menor a 2 semanas. Si dura más de 2 semanas, se va a considerar como una diarrea persistente y probablemente se le denomine disentería si se acompaña con moco y sangre. Tenemos que es una causa importante de morbilidad y mortalidad. En 2003 murieron 1.8 millones de niños menores de 5 años. En promedio, los niños menores a 3 años experimentan de 1 a 3 episodios al año. Tenemos como etiología o causas las infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas pueden ser virales, bacterianas o parasitarias. Y las no infecciosas pueden ser una sobrecarga de alimento o alimentos hiperosmolares, el uso de antibióticos, alergias, hormonas tóxicos o por inflamación, de las cuales en porcentajes tenemos que el 50% son virales, 20 a 30% bacterianas y otro 20 a 30% que son de origen desconocido. Y los principales virus que afectan es el rotavirus, coronavirus y adenovirus. Cuando hablamos, por ejemplo, de coronavirus, me refiero a una familia que tienen esta estructura, no al virus actual que nos está afectando. Y bacterianas tenemos la E. coli, Salmonella y Shigella. Estas son las más comunes. Y vamos a tener el patrón de DAR para diferenciar el tipo de infección. Normalmente el rotavirus va a afectar a los menores de 4 años, mientras que la salmonela o el campylobacter va a ser mayores de 5 años. Aquí lo importante del rotavirus es que va a tener una vía de transmisión oral o respiratoria. La fisiopatología del rotavirus es que invade las células de las mucosas intestinales en los canales de calcio. Esto hace que haya una pérdida en la superficie de absorción del enterocito, que es la célula intestinal. Y aquí tenemos una pequeña tabla de los datos de la infección por rotavirus. Un periodo de incubación de 1 a 3 días. Normalmente los pacientes presentan vómito, diarrea acuosa, febrícula e intolerancia a la lactosa. La duración de la enfermedad es de 4 a 8 días y se asocia a haber ingerido alimentos contaminados con materia fecal. Las pruebas de laboratorio para identificar el virus en heces es los inmunoensayos, y el tratamiento son medidas de apoyo únicamente y reposición hidroelectrolítica. Y aquí podemos ver la comparativa con otros virus que afectan la vía gastrointestinal, como el novovirus. Aquí vemos su periodo de incubación es más corto, de 12 a 48 horas. Pueden causar náusea, vómito, espasmos abdominales, diarrea, fiebre y mialgias. Y el periodo de enfermedad solo es de 12 a 60 horas y se da por ingesta de mariscos o alimentos contaminados con materia fecal. Para diagnóstico se puede hacer una PCR y solamente se brindan medidas de apoyo como tratamiento. En cambio, los astrovirus duran de 10 a 70 horas, pueden presentar dolor abdominal, fiebre, cefalea, náusea, vómito y diarrea. El periodo de enfermedad es de 2 a 9 días. Igualmente, casi todas la vía de contaminación son alimentos contaminados con materia fecal y se identifica en las heces de forma inicial. Igualmente el tratamiento de todas estas infecciones virales son siempre medidas de apoyo, rehidratación y aislamiento para evitar el contagio de otras personas. Igualmente el adenovirus es casi lo mismo. Solo la diferencia está en que aparte de la gastroenteritis
Puede presentarse una patología respiratoria, una conjuntivitis, una cistitis, hemorragias. Eso es todo del adenovirus. En cuanto a la etiología bacteriana, vamos a tener que las bacterias principales, pues la Shigella, la E. coli, la Salmonella, y su forma de invasión va a ser la multiplicación, proliferación e invasión de la mucosa intestinal. Y algunas de estas bacterias van a producir enterotoxinas que van a aumentar el daño producido por esta infección. En cuanto a la E. coli, pues es una enterobacteria. No, en México pudiera considerarse como parte de la flora o microbiota normal de los mexicanos. Sin embargo, hay algunos serotipos que son muy agresivos. Es un anaerobio facultativo, quiere decir que va a sobrevivir en ambientes abundantes de oxígeno o donde no hay oxígeno. Y es filamentoso, por lo cual tiene una función de adherencia. Igual tenemos por aquí algunos datos sobre la Shigella. Es un bacilo gram negativo intracelular, anaerobio facultativo, puede sobrevivir en ambientes de oxígeno o sin oxígeno. Es una enterobacteria y se adquiere de forma fecal oral y puede producir algunas toxinas que se pueden diseminar para la invasión o para realizar un daño sobre el cuerpo. ¿Y cómo es que funciona esto de las toxinas? Pues básicamente invade el epitelio del colon, específicamente a las células M de las placas de Peyer y el recto, estimula la adenilciclasa. Esto provoca que haya una diarrea que sea secretora, por lo tanto van a ser diarreas líquidas con abundante agua y el paciente se va a deshidratar rápidamente. Igualmente provoca la apoptosis de macrófagos, por lo tanto va a disminuir ahí la protección propia de nuestro organismo. Aparte que tiene una diseminación bacterial al interior de la célula, lo que va a provocar una ruptura en la barrera epitelial, una destrucción de la mucosa. El vibrio cólera teóricamente no hay casos en México, pero esta bacteria tenía una mortalidad muy alta ya que provocaba una diarrea secretora a enterotoxinas y era difícil de revertir esta deshidratación en los pacientes y se contraía pues por contaminación fecal oral. La Salmonella Campylobacter yersenia producen una diarrea con sangre por traslocación de la mucosa seguido por la proliferación bacteriana en la lámina propia y en los ganglios linfáticos mesentéricos. Y los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad es el suministro de agua que no sea potable, el saneamiento básico deficiente, la malnutrición por parte de los pacientes, sobre todo con vitamina A y déficit de zinc, y bajo impacto en la promoción de la lactancia materna exclusiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo más importante que tenemos que evaluar es el grado de deshidratación del paciente. Dentro de los datos clínicos vamos a tener los signos de alarma. Estos nos van a indicar la gravedad de deshidratación del paciente. Sobre todo vamos a tener, por ejemplo, fontanelas anterior deprimida, extremidades frías, tiempo de llenado capilar prolongado, signo de lienzo húmedo. Nosotros hacemos un pliegue sobre la piel y queda el pliegue ahí marcado. Patrón respiratorio anormal, llenado capilar prolongado, membranas mucosas secas, ausencia de lágrimas y aspecto anormal. Estos son datos de alarma y el paciente requiere una hospitalización. Igual aquí tenemos otros signos donde vamos a tener, por ejemplo, la pérdida de peso, el estado mental, la sed, la frecuencia cardíaca, el pulso, respiración de los ojos, su estado de hidratación, si hay lágrimas, no hay lágrimas, boca seca o lengua, el pliegue cutáneo, llenado capilar, extremidades, diuresis, presión arterial. Todos estos van a estar alterados y hay que diferenciarlos de un paciente que no tiene deshidratación, uno que tiene deshidratación leve a moderada y otro que tiene una deshidratación grave. En cuanto al diagnóstico, puede ser clínico y paraclínico. Los estudios paraclínicos como electrolitos séricos normalmente no se realizan cuando el paciente tiene una deshidratación leve. Sin embargo, los datos de evidencia que nos van a hacer tomar laboratorios va a ser la presencia de datos de gravedad o
oliguria, que es la disminución de la producción de orina, o anurio, que el paciente no está orinando en las últimas 12 horas. Igualmente, muchos autores no recomiendan la utilización de exámenes paraclínicos de diagnóstico en niños menores de 5 años con una deshidratación leve, ya que la mayoría de este tipo de enfermedades o que con presencia de diarrea son autolimitados y son de origen viral. Y se debe considerar las pruebas serológicas para microorganismos si hay incertidumbre en el diagnóstico de diarrea aguda, la presencia de diarrea con moco y sangre o con manifestaciones de enfermedad grave. Igualmente, cuando han asociado a la administración de antibióticos o si persiste por más de 7 días, y cuando hay una presencia, una sospecha de septicemia. Igualmente, pacientes inmunocomprometidos o que han viajado fuera del país. Y el tratamiento, esto va a depender del estado de hidratación del paciente, si está un paciente sin deshidratación, con deshidratación clínica o deshidratación grave con datos de choque. Y el tratamiento inicial es con el vidazole oral, que tiene unas concentraciones de electrolíticas aquí descritas. Y aquí tenemos los planes de rehidratación. El plan A es para deshidratación leve, es 1 o 2 cucharadas por minuto, alcanzando 75 mililitros en menores de 1 año y 150 mililitros en mayores de 1 año después de cada evacuación diarreica. El plan B es para deshidratación moderada, normalmente son 100 mililitros kilogramo en raciones de 30 minutos. Si el vómito persiste, pues hay que colocar un medicamento que le quite el vómito, como sería el ondansetron a 0.15 miligramos kilogramos, dosis única. Y si no se corrige, normalmente se repite. Y el plan C es para pacientes que tienen una deshidratación severa y hay que rehidratarlos de forma intravenosa, dando 100 mililitros kilogramo para 3 horas o 50 mililitros kilogramo para la primera hora, 25 mililitros kilogramo para la segunda y tercera hora. En cuanto si sospechamos de una enfermedad bacteriana, vamos a dar lo que es el antibiótico, normalmente trimethoprim con sulfametoxazol, 2 veces al día por 3 días. Si en el caso de ser Yersinia, pues no se requiere antibiótico. Y en el caso de Vibrio, que es muy difícil que exista aquí, se le puede dar doxicilina o tetraciclina o trimethoprim con sulfametoxazol o algún otro como metronidazol por 10 días. Igualmente en salmonella se puede dar el trimethoprim con sulfametoxazol. Sin embargo, si el paciente no tolera vía oral, normalmente se puede tratar con ceftriaxona. Si es por Campylobacter, eritromicina, y si es Shigella, normalmente se puede dar igualmente el trimethoprim con sulfametoxazol o el ciprofloxacino. Y normalmente se le da antibiótico a todo niño que tenga sospecha de sepsis, una infección bacteriana diseminada extraintestinal, los menores de 6 meses con gastroenteritis por salmonela, la desnutrición o inmunocomprometidos con gastroenteritis por salmonela, con enfermedad de enterocolitis pseudomembranosa y niños que hayan viajado al extranjero. Igualmente no se tiene que dejar de lado lo que es la alimentación enteral, sobre todo en los niños, por lo cual se tiene que rehabilitar, normalmente dándole alimentos ricos en carbohidratos como arroz, trigo, papas, cereales, evitar alimentos grasosos con alto contenido de azúcar simple. Igualmente se le puede adicionar tratamiento con zinc o con probióticos, ya que reducen la duración y gravedad de los síntomas. Y para prevenirla, la intervención va a ser, por ejemplo, en la potabilización del suministro de agua, lavado constante de manos, la alimentación de los niños exclusivamente al seno materno y la vacuna GPI-HRV. Esta es la bibliografía que se utilizó y nos vemos para la próxima clase. Chao, chao.